Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cabeza de Eva. Hoy me gustaría hablaros del talento, pero me gustaría hablaros del talento no como clasificación en cuanto a talento simple y talento complejo, sino del concepto de talento en sí, porque es algo de lo que se habla mucho cuando se habla de las personas con altas capacidades y me gustaría hacer una reflexión hoy sobre este concepto porque me parece muy interesante. El talento, ¿qué es en realidad? Es una aptitud, una capacidad o un potencial para realizar algo, vamos a decir que mejor que los demás, algo que surge en ti de manera innata, para lo que tienes una predisposición natural, que generalmente se relaciona con la inteligencia y que ya que digo esto sí que me gustaría decir que no todas las personas con altas capacidades tienen un talento especial para algo, pueden ser muy buenas en una serie de cosas o ser mejores en unas cosas que otras, pero no necesariamente tienen un talento específico para algo y sin embargo hay personas que no tienen altas capacidades y sí tienen un talento específico para algo. Por tanto, aunque sean dos términos de los que generalmente se habla de manera unida porque en muchas ocasiones concurren, no es obligatorio, es decir, no hay una correlación, no por tener altas capacidades ya tienes que ser inmediatamente tener un talento X o por ser una persona con un talento X eres una persona con altas capacidades. Esto me gusta siempre aclararlo porque yo sé que estos vídeos los ven muchas personas con altas capacidades, pero también sé que los ven otras personas que no tienen altas capacidades y que también les resultan útiles y que por tanto a lo mejor dicen, pues yo resulta que tengo este talento enorme para esto, seré una persona con altas capacidades. No tiene por qué, porque como siempre comentamos, una persona con altas capacidades es una persona que, porque la división está ahí, en los test de inteligencia da una media superior en España a 130. Entonces, hecha esta pequeña aclaración, voy a sumergirme en hablar del tema. También os voy a pedir perdón a priori porque sé que voy a repetir la palabra talento un montón de veces, pero me es difícil en este caso hablar de ello sin decirlo y intentaré no repetirla mucho, pero si lo hago os pido perdón de antemano. Claro que ahora, como ya os he dicho esto, ahora os vais a fijar en lo mucho que la repito. Como os decía, ¿cuál es realmente el concepto, realmente lo que deberíamos entender por esto, ¿no? Pues sería esta persona, por ejemplo, este niño, os pongo un ejemplo, que de la nada juega bien al ajedrez, pues como veíamos en esta serie tan famosa que hay sobre una niña que jugaba al ajedrez, que ponían en una conocida plataforma. Bueno, pues eso es ser una persona talentosa para algo, que de manera innata un día te pones a hacer algo y resulta que lo haces mejor que los demás o eres muy bueno en eso. ¿Cuál es el gran problema del concepto talento? El gran problema del concepto talento es que hay varios malentendidos, yo creo, asociados a él y, o cosas que en mi opinión son más bien leyendas urbanas y cosas que no son verdad y que yo creo que empañan el verdadero concepto. Veréis, esta idea que hay de que todas las personas tienen talento, yo esto creo que lo habréis oído alguna vez, ¿no? Todas las personas tienen talento, pues no es verdad. No todas las personas tienen talento, todas las personas somos mejores en unas cosas que en otras. Todas las personas, si nos esforzamos en algo que nos gusta, podemos llegar a ser muy buenos. Pero esto no es lo que yo entiendo por talento, ni lo que se debería entender, porque no ese es el concepto. El concepto es como el de la serie de la niña del ajedrez, alguien que de manera natural destaca en algo, que sí, obviamente luego tiene que esforzarse y trabajarlo, hablaremos de eso luego, pero de manera natural surge. Decir que todas las personas tienen talento y que todos tenemos talento para algo, lo que hace es robarle a la persona que tiene talento eso que tiene. Es bajar el listón. El decir que todos podemos hacerlo y el decir que todos si nos esforzamos podemos llegar a conseguirlo, lo que hace es robarle ese espacio natural que tiene esa persona. Y eso es algo que no deberíamos hacer, pero que no deberíamos hacer nadie con los demás, llegado el momento. Tendríamos que ser más generosos con los demás en cuanto a sus talentos y en cuanto a su inteligencia o en cuanto a su belleza, porque son conceptos en los que yo creo que a las personas a veces nos cuesta ser generosos con los demás. ¿Y por qué
esto es algo que me parece muy importante. Pues me parece muy importante porque yo no sé si a vosotros os ha ocurrido, pero a mí sí me ha ocurrido que muchas veces hay algo en lo que una determinada persona es enormemente talentosa y cuando tú se lo reseñas a otro te dicen, ah, no, pero eso lo hacen todos, ah, no, no, pero eso... Y tú lo estás viendo y comparativamente dices, no, esto no lo hacen todos, ¿no? Entonces aquí también me gustaría hacer un llamamiento a todos esos profesores que me veis, esos profesores estupendos que perdéis el tiempo viendo estos vídeos para mejorar y a los que me gustaría deciros que sería fantástico que dejaseis de decir estas frases como es que todo el mundo puede, es que todos tenemos. No, todos tenemos, no tenemos igual que no todos somos guapos. Es decir, esto del talento es como decir que todas las personas somos guapas. Pues no todos lo somos o no todos vamos a llegar a serlo aunque podamos mejorar. Entonces, yo creo que cuando estamos diciendo todo el mundo puede llegar a serlo, le estamos quitando al que lo tiene lo que tiene y estamos bajando el listón y estamos también siendo injustos con esa persona y al final para nada, porque deberíamos reconocerlo más, porque como ya dije en otro vídeo siempre estamos hablando del talento, pero cuando lo vemos no lo reconocemos. Veréis, yo cuando vivía en Estados Unidos era muy aficionada a los concursos de talentos. Y durante todo el tiempo que los vi os puedo asegurar que personas que tuvieran realmente este valor, esta magia y esta cosa, yo creo que vi dos. Ahora, niños maravillosos que hacían cosas increíbles y que eran geniales, vi un montón. Pero que realmente yo pudiera decir, observo esta magia, muy pocos. Entonces, el no reconocer a esos pocos lo que tienen, el negárselo, es algo que no deberíamos hacer y esto debería empezar ya en el colegio, porque si empieza en el colegio y empezamos a educar de esa manera, las personas llegarán a otras etapas de la vida de otra manera y con más autoestima y con más confianza en estas capacidades que tienen y a lo mejor siendo más capaces de desarrollarlas. Ojo, eso no significa que no animemos a los demás o que no le digamos a los otros. Es decir, que si yo tengo en clase un niño que es un pequeño Mozart, eso no significa que yo le diga a los otros niños de mi clase de música, mira, deja ya de estudiar piano porque está este aquí. No, no se trata de eso, pero se trata de reconocerle al pequeño Mozart, eres un pequeño Mozart, y a los demás lo suyo, es decir, al César lo que es del César. Y esto a veces nos cuesta y a veces en el mundo educativo, con esta tendencia de querer igualar a todo el mundo para no hacerle daño a nadie, pues al final se acaba haciendo daño a aquellos que destacan y eso es algo que no deberíamos hacer. Porque entonces luego al final nadie acaba destacando porque no hemos apoyado eso, ¿no? Y aquí quiero añadir otra cosa, daros cuenta que el talento es un concepto que es muy delicado, porque si los demás no te lo reconocen, es como si no lo tuvieras. Porque veréis, esto es como si tú eres una persona muy guapa. Tú eres una persona muy guapa y tú te miras al espejo y te ves guapo. Pero si nunca nadie te dice que eres guapo, porque todos asumen que lo sabes, si nadie te lo quiere decir porque sientes recelo de ti y le da rabia reconocértelo, si cuando estás al lado de otra niña que es menos guapa que tú, a la otra niña le dicen qué guapa estás hoy y a ti no te lo dicen porque dicen total, ya lo sabe, al final, aunque cuando tú te mires al espejo te puedas encontrar más o menos atractivo, creerás que no lo eres, porque al final es esta sensación de como nadie me lo dice, al final va a ser que no lo soy. Y ya lo hablamos en su día cuando hablábamos respecto a la inteligencia, ¿no? Que a veces cuando los demás no te dan tu sitio y no te lo reconocen, es muy difícil creer en ello. Y con esto sucede un poco lo mismo. Mirad, yo siempre que pienso en esto, pienso en Van Gogh, en el pintor. Pintó más de 900 obras. Y una de mis obras favoritas, que es Noche Estrellada, pues cuando la pintó, no se la envió a su hermano Teo para que intentara venderla, porque le dijo, en otras palabras, algo así como, mira, y no te mando una que pinté porque la verdad es que es una porquería. Es decir, él pensó que su cuadro era una auténtica, decirlo en palabras gruesas, y la verdad es que es un cuadro maravilloso. Entonces, claro, cuando uno piensa en estas cosas, dices, pero vamos a ver, él no veía lo que pintaba. Claro, lo veía y a él podía gustarle y era lo que él sabía pintar. Pero el problema es que al no tener el refrendo de que nadie le dijera, oye, me encanta tu obra o te la voy a comprar,
que es donde él hubiera sentido ese apoyo positivo a lo que estaba haciendo, pues al final él creía que era todo una cosa que era mala, que no era buena. Entonces, al final, si no nos lo reconocen, acabamos no creyendo en él. Por eso es tan importante que desde pequeños se nos apoye cuando se ve que tenemos un determinado talento en él. Y de ahí, por eso os lo quería decir, porque al igual que en el caso de la belleza o la inteligencia, parece muy obvio que uno tiene que saber que lo tiene o que lo es, pero resulta que no lo es porque cuando no te lo reconocen es en parte como si te lo robaran y es en parte como si no te sirviera y porque aparte cuando no crees en ello, pues no lo desarrollas como deberías. Y nosotros siempre estamos diciendo que toda esta potencialidad que hay en nosotros, tanto niños como adultos, lo importante es desarrollarla, porque si no la sacamos implosiona y nos acaba haciendo daño y nos acaba haciendo sentir frustrados, tristes, perdidos. Otra de las falsas ideas, en mi opinión, que hay sobre este término es la de que siempre es la frase de con el talento se nace o se hace, ¿no? Y aquí hay pues su debate. Y no debería haberlo, se nace, punto. El que lo tiene, como la niña del ajedrez. Y el que no lo tiene puede tener una predisposición natural menor a la del talento para algo, trabajarlo, esforzarse y conseguir un montón de cosas. Porque esto es como lo que siempre hablamos de la inteligencia. Es decir, una persona con altas capacidades lo que tiene es una potencialidad para X cosas. Luego, si no hace determinadas cosas y no lo lleva a cabo y no lo implementa, al final dará lo mismo que haya tenido esa potencialidad instalada y otra persona que a lo mejor tiene 115 implementa todo lo que tiene y consigue mucho más. Entonces, el tener la capacidad para algo no significa ni que lo vayas a hacer ni que te vaya a servir. Ahora, desde luego, no es algo que se adquiera, sino es algo con lo que naces. Por supuesto que si tú naces en una casa como la de Lola Flores, donde estás oyendo todo el día baile, cante, hay un ambiente artístico, se te educa de determinada manera, pues va a ser mucho más fácil que además por una cuestión genética y que tú hayas heredado pues una voz o unas condiciones, o a lo mejor hayas heredado ritmo o hayas heredado lo que sea, pues va a ser más fácil que tú te conviertas en un buen artista que si has nacido en un entorno que no fomenta eso. Ahora, yo te digo una cosa, si tú eres una persona que tienes este don, da lo mismo como si naces en un pedregal. Allí de repente un día en el pedregal te vas a poner de pie, te vas a poner a cantar y vas a ser genial. Porque cuando tienes el don, lo tienes. Entonces, esta es otra concepción falsa que hay y que no es cierta, que es que se puede adquirir, ¿no? Tú con el trabajo puedes conseguir y con el esfuerzo muchísimas cosas y sobre todo si estás enfocado y bien enfocado, ojo, que a veces, a ver, si yo me enfoco ahora en hacer una carrera en la música, ya os digo yo que cantando como una rana como canto no voy a conseguir nada. Enfocándote bien hacia algo en lo que tengas una cierta habilidad y trabajando, por supuesto que puedes llegar a muchas cosas, pero no tiene que ver con este otro concepto del que hablamos. Entonces, me gustaba aclarar estas cosas porque me parece muy importante, porque en la sociedad actual se tiende a hacer este totum revolutum con las cosas y a igualar todo, y al todos somos iguales, y al todos podemos, y todos esto, y todos aquellos, y sí, todos podemos muchas cosas, pero el que es guapo va a seguir siendo más guapo, y el que es alto va a seguir siendo más alto, y esto es algo que no deberíamos olvidar porque no nos estamos haciendo ningún favor ni a nosotros ni al otro. Porque al final, por yo no reconocerte a ti que eres más alto, yo no voy a crecer. Y a ti además te estoy haciendo daño porque a lo mejor te frenas en cosas que podías hacer. Entonces, ¿de qué me va a servir? Porque además, si os dais cuenta, este pensamiento que aparentemente es colectivo y que aparentemente es para que todos nos sintamos mejor, al final lo que hace es daño a la sociedad. Porque si aquellos miembros que podrían ser más útiles y más valiosos, lo que hago es impedir que desarrollen la medida de sus capacidades, al final eso es malo para el colectivo. Entonces, digamos que es un pensamiento de equipo, poco de equipo, si reflexionamos sobre él al final, ¿no? Entonces, os decía, por tanto, que tener este don o estas capacidades, veis, estoy intentando no decir talento, pero es complicado, tener este don al final es como el tema de la inteligencia, que yo siempre os digo, de hecho lo tengo puesto también en mi Instagram, en una especie de diccionario, porque luego he visto que yo lo digo aquí, se coge, pero no se dice de dónde se coge, entonces bueno,
Yo siempre digo que la inteligencia es como un filete crudo y con el talento pasa igual. Es decir, yo os comparaba un día, ¿no? La inteligencia es este filete, que es más grande o más pequeño. Luego, con la educación, el colegio, la universidad, etcétera, lo que haces es aprender maneras de cocinar el filete. Y luego la cultura lo que te hace es presentarlo mejor, es la presentación del plato. Ahora, si el filete del que tú partes es así, tú puedes presentar lo que tú quieras, pero lo que presentes va a ser así. Y si tú lo que tienes es un buen filete, una cosa poderosa, si además aprendes a cocinarlo maravillosamente y lo presentas estupendamente, pues va a ser mucho mejor que el otro. Y esto, cuando hablamos ahora del talento, es lo mismo. Cuando tú tienes esto, pues al final, si te esfuerzas y lo trabajas, vas a estar más arriba que otra persona que no lo tenía. Y esto es el camino por el que me gustaría discurrir ahora. No sin antes contaros que cuando uno lee sobre, claro, porque esto es algo que nos preocupa mucho, ¿cómo sé yo cuál es? O cómo lo encuentro, o cómo sé si tengo uno. Hombre, normalmente aparece de manera natural. Aparece de manera natural, como os decía, ¿no? Como si tú naces en un lugar, en un pedregal, y de repente te levantas y te pones a cantar. O como veíamos en la serie de la niña del ajedrez, pues de una manera natural un día llegó al ajedrez. Es verdad que puede que a tu talento no llegues de una manera tan natural. Y siempre recomiendan algo que también es confuso, porque cuando lees sobre esto dicen, no, es que, a ver, aquello que te gusta o aquello hacia lo que te sientes inclinado es donde va a residir luego tu don. Pues no es verdad, porque yo me he sentido siempre inclinada hacia la danza y he bailado muchos años y os aseguro que no tengo ningún talento para ello. Soy entre corriente y mediocre y hay montones de personas mucho mejores que yo que a lo mejor no lo han trabajado tanto. Entonces, no es exactamente cierto, porque realmente era algo que me encantaba y para lo que no estaba particularmente dotada, pero de ninguna de las maneras. Entonces, no es exactamente así, pero sí puede ser verdad que a lo mejor yo hubiera sido una buena coreógrafa, porque tengo mucho ojo, tengo mucha creatividad, tengo mucha imaginación, y a lo mejor si me hubiera enfocado por ahí y hubiera seguido por ahí y alguien me hubiera valorado lo que hacía y alguien me hubiera dado una oportunidad en lugar de cuando hice mi primera coreografía en mi clase de baile, mi profesora decirme que no me había esforzado nada, que era una porquería y que era aquello porque yo hice una cosa que ella consideró que era como muy moderna y quizás excedía mis capacidades artísticas y por tanto no lució lo que debería lucir, pues a lo mejor si en lugar de haberme dicho todo aquello para hacerme sentir mal, me hubiera dicho, oye, me ha gustado esta idea, me ha gustado la otra, pues a lo mejor hubiera llegado, ¿no? Entonces, realmente esta idea de que hay que buscarlo en las cosas que te gustan, pues a veces es cierta, porque es como una llamada de nuestro subconsciente que nos hace ir hacia determinadas cosas o hace que nos atraigan determinadas cosas, ¿no? Y que a veces no están en nuestro entorno o en la manera en la que nos hemos criado, sino que surge de manera natural. Eh, Otro apunte que os quería dar sobre esto es que también tenemos que recordar que muchas veces tenemos un concepto muy utilitario de esto, ¿no? Es que no me sirve para nada porque no gano dinero con ello, porque no me lo reconocen, porque no me dicen qué estupendo eres. Bueno, es que realmente tendríamos que replantearnos eso y pensar, ¿para qué me debería servir? Pues te debería servir para desarrollarlo, sentirte bien, disfrutarlo, crecer en él y que no te implosione dentro, porque cuando tú desarrollas algo en lo que eres bueno, eso te hace sentir autoestima, te hace sentir autoconfianza, te hace sentir bien, se te pone hasta mejor cara y estás mucho más contento porque estás haciendo algo que te gusta y a lo mejor si tienes suerte con eso, luego puedes conseguir otras cosas y puedes conseguir ganarte la vida con ello y puedes conseguir que incluso que te lo reconozcan, que a veces es lo más difícil de todo, ¿no? Que te reconozcan las cosas, que te den autoría de las cosas. Eso a veces hoy en día es lo más complicado. Pero pensar que no tengo algo o que lo tengo pero que no me sirve para nada, esto es algo que no deberíamos hacer porque es muy destructivo. Deberíamos valorar más esas cosas que tenemos y no pensar en ellas con un concepto tan transaccional, ¿no? De me tiene que servir para algo. Y como último apunte sobre este concepto, sí que me gustaría deciros que me parece muy importante, aparte de lo que ya os he dicho, de intentar en los centros escolares reconocer al que lo tiene
pero reconocérselo de verdad, reconocerlo en nosotros mismos y trabajarlo y no pensar que nos tiene que servir para algo y muchas veces no rendirnos cuando los demás no nos lo reconocen si nosotros sabemos que lo tenemos. Por último, me gustaría deciros que lo más importante en esto, como en todo, es el trabajo y el esfuerzo. Yo puedo tener un talento muy grande para una cosa, pero si no trabajo y no me esfuerzo, al final no voy a conseguir nada. Yo siempre me acuerdo aquí un día que estaba viendo en la televisión una vuelta ciclista y que Alberto Contador, que estaba en aquel momento retransmitiéndola, dijo una frase que me acuerdo que la apunté porque me resonó y dijo: un ciclista con talento puede en un momento dado ganar una gran vuelta y sorprender a todo el mundo, pero si no se esfuerza será la última que gane. Es decir, tú puedes tener este don, pero si no trabajas y no te esfuerzas y no buscas un objetivo y no haces nada con él, hay otra persona que va a tener menos, pero que va a trabajar, se va a esforzar, va a tener un objetivo y te va a pasar por la derecha. Ahora, si tú que tienes eso ya, que estás aquí, trabajas, te esfuerzas, el otro, aunque trabaje y se esfuerce, va a llegar un poquito más bajo que tú. Pero recordemos que tenemos que trabajar. Y vuelvo a lo de Van Gogh. A lo mejor si a Van Gogh le hubieran comprado más cuadros, si hubiera tenido inputs positivos, si alguien le hubiera dicho me encanta lo que haces, me encanta tu obra y demás, pues a lo mejor él se hubiera esforzado más, hubiera trabajado más su don, hubiera tratado de mejorar el dibujo, la pintura, la calidad de esto, la calidad de aquello, por supuesto hubiera tenido más dinero a lo mejor para comprar mejores materiales, etcétera, etcétera. Es decir, todo ello es una cadena. Pero primero tenemos que creer en nosotros mismos, olvidémonos de los demás. Siempre lo digo, olvidémonos de si los demás nos lo reconocen o no nos lo reconocen, de si nos consideran o no nos consideran. Creamos en nosotros mismos. Yo aquí también siempre me acuerdo de una de mis películas favoritas, que es Rocky. Me encanta toda la saga, porque para mí Rocky es un ejemplo de vida, pero no tanto la película, sino lo que esa película representó para el creador, que es Sylvester Stallone, ¿no? Sylvester Stallone se dice que tiene un CI de 160, lo ignoro, es decir, no sé si es leyenda urbana, si es verdad, que es una persona inteligente, lo veo, pero realmente no sé si esto es exactamente exacto, pero lo que sí es cierto es que yo sí leí la historia de su película, la historia de por qué la hizo y lo que le costó y lo que luchó para protagonizarla él, porque él era Rocky. Y ese es el combate que todos tenemos dentro. El combate que todos tenemos dentro es: yo tengo esto y sé que soy muy bueno en esto y me voy a poner el chándal y voy a salir todos los días. Y si me va bien, y si no me va bien, no me va bien. Y si hace frío, pues algo igual. Y si hace calor, pues algo igual. Y si gano el combate, lo gano, y si lo pierdo, lo perdí, ya ganaré otro. Pero no me rindo. Y eso es lo que para mí es más importante de la película. Esa idea de que en la vida, cuando quieres algo, tienes que esforzarte mucho y pegarle muchos puñetazos a mucha carne y machacarte mucho los nudillos y desgarrártelos muchas veces y sentir mucho frío y tener que comerte un montón de porquerías y comerte o tragarse esos huevos crudos que él se tragaba con aquella cara de asco. Es decir, tienes que hacer muchos sacrificios y tienes que esforzarte mucho para que al final eso en lo que eres bueno se te reconozca, o para conseguir aquello con lo que sueñas. Y esto es con lo que me gustaría terminar el vídeo de hoy, porque también se relaciona mucho con la inteligencia. Muchas veces las personas con altas capacidades o las personas inteligentes pensamos que por el mero hecho de serlo, ya todo nos va a ser fácil, como nos era cuando éramos pequeños y las cosas las hacíamos fáciles porque todo nos resultaba fáciles. Y no, tenemos que aprender a esforzarnos para que podamos conseguir aquello que queremos, porque luego las cosas ya no son fáciles, los demás también existen y los demás también se esfuerzan y los demás también son buenos y los demás también se suben al ring y también pelean. Entonces, voy a dejarlo aquí con esta reflexión. Espero que el vídeo de hoy os haya resultado de utilidad en esta reflexión global sobre el talento y las cosas que se dicen sobre él. Y nada más. Muchas gracias como siempre por escucharme, por vuestra atención
Y bueno, recordaros que si el vídeo os ha gustado, que le deis like y que os suscribáis, porque eso me ayuda para que YouTube recomiende mis vídeos. Muchísimas gracias a los que habéis llegado hasta aquí, hasta el final. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.